Instagram. Serendipia Radio Cultura. El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo. Hola, Yanela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tantos días? Yo también los extrañaba. Te confieso que el martes pasado estaba dispuesta y después me di cuenta que nunca te había dicho nada, así que me quedé dispuesta sin haberte hablado. No, qué cosa. No. Hay Pero que bueno, comunicarse. son épocas muy agitadas, siguen siendo épocas muy agitadas. Sí. Y siguen siendo maravillosas épocas, por lo Sí. tanto. Bueno, un gusto estar de vuelta. Bien. Lo primero que quiero hacer es del último programa corregir, por eso siempre los oigo, porque viste que uno cuando empieza a hablar en el apuro a veces decir cosas que no son acertadas. Y estuve hablando del idioma griego, de la traducción sobre todo de los últimos dos, de Uriel, de los arcángeles, y de Uriel y Rafael, pero en realidad todos esos nombres vienen del hebreo, las traducciones vienen desde el hebreo, no del griego. Bien. Lo mismo el término ángel sí viene de angelus, del griego, pero el nombre que le dan en hebreo es malachim, esto significa el mensajero. Tienen otros términos, pero ese es el más conocido, el que más ha trascendido dentro de la literatura como tal. Entonces, haciendo esa precisión, podemos volver a arrancar en este lugar que me encuentro, que es toda ciencia trascendiendo. O sea, todas estas ciencias son auxiliares para que comprendan en profundidad esta forma de método del sueño que siempre estamos hablando. Entonces, habíamos hablado y estábamos hablando de las dos formas de conocimiento de lo divino. Uno es directo, que es la teología en sí misma, y la otra es la teología de la naturaleza, que es la que venimos desarrollando. De todo esto que uno va hablando, vos preguntabas en el último programa, bueno, ¿y esto cómo se aterriza en el sueño? Entonces, vimos que hay ángeles, se nos manifiestan ángeles, a veces se nos manifiestan con nombres. Entonces, esos nombres uno debería buscarlos. ¿Qué significan? Vimos que el ángel es externo y es interno y alude a una potencia del hombre. Entonces, todo eso tiene que servirme a mí, más allá de aplicar el método que lo vimos, el método para interpretar nuestros propios sueños, más allá de aplicar eso, uno empieza con todo este conocimiento a tener un diccionario básico y a saber de qué el sueño nos está hablando en profundidad, que era un poco lo que la otra vez decías, o sea, qué cosas de los sueños yo puedo tomar. Ponele, sueño con un ángel. El ángel muy probablemente se presente o tenga ciertas características en su presencia que me van a hablar de quién es, o si es mi ángel de la guarda, o es otro ángel que se presentó, y buscar. Eso habla de mí misma, o sea, estamos hablando de sueños que nos hablan a nosotros mismos, a nuestro mundo interior y exterior. Entonces, esa es una manera de mirarlos. Por supuesto, si vemos un sol, ¿qué significa el sol en nuestra tradición? O sea, buscar todas las interpretaciones de los sueños que hay a través de la cultura occidental. Y digo occidental porque nosotros vivimos al occidente del mundo. Entonces, a veces las interpretaciones que vienen del oriente no son exactamente culturalmente las mismas que nosotros. Por eso cada tradición profundiza en su cultura madre también. Claro. Entonces, eso... cuando vemos una puerta, ¿de qué nos habla una puerta? O sea, la puerta es un lugar de pasaje, también es una frontera, también es algo que yo tengo que abrir o que tengo que cerrar. Entonces, más allá de esas características que parecen ser fijas, cuando uno entra en el término y dice, ¿puerta de dónde viene? ¿Cuál es su etimología? Y ahí empezás en un viaje que no tiene fin y que te le da profundidad a tu sueño. Lo mismo los colores,
qué colores son relevantes para nuestras tradiciones, por qué, cómo han cambiado, o sea, exige de uno mismo para interpretar una culturización profunda en todos los ámbitos, ya sea en el arte en todas sus manifestaciones, en la cultura práctica, en la forma de trabajo, en la agricultura, en el mundo, en la sociedad que me tocó nacer, en la geografía que me tocó nacer, ahora, en la piel que habito. Sí, todo eso forma parte del sueño. Acá partís de la base que, sí. O sea, no sé, estoy pensando, ¿no? ¿No estás tomando en cuenta que podría haber otras vidas, por ejemplo? Sí, claro que las hay. Digo, ¿qué otras vidas? Porque si hablamos de que nos tenemos que ceñir a los signos o a los símbolos vinculados a nuestra cultura nomás, ¿qué pasa si soñamos cosas que van más allá de nuestra vida de hoy día en este lugar del mundo? Es bien raro que alguien que no se haya sentido inclinado a investigar más allá de su mundo cotidiano suene con simbolismos que pertenecen a tradición. Si vos lees el libro, en el libro corre y barre muchas tradiciones. La primera es la propia, que es lo que hablábamos, es la judio-cristiana musulmana, porque son el tronco de Abraham. Después se va al oriente y recorre parte de la tradición hindú, parte de la tradición china, parte de la tradición tibetana. Después vuelve a América y recorre lo que son las tradiciones panandinas, algunas relaciones con otro tipo de culturas que no son las habituales, pero para eso tiene que haber habido una inclinación, para que tú sueñes con simbolismos que no tienen nada que ver con tu vida, tiene que haber en ti una inclinación ya naturaleza. Entonces, si está esa inclinación, la seguís. Uh-huh. Me explico. Si tú soñás con una Tara, que es una de las diosas del budismo, es porque en algún momento, en algún sitio, tú ya las vistes, las leíste, alguien te acercó. Bueno, entonces seguís ese camino. Si sueño con una Tara y no sueño con la Virgen María, por ejemplo, para poner un ejemplo tonto, digo, bueno, entonces ¿cómo voy es eso de la Tara? la... Nunca había escuchado. ¿Qué es las taras? Son imágenes de distintas diosas, la Tara blanca, la Tara verde, la Tara de la medicina. ¿Y de dónde Cada son? una de ellas asociada a un mantra. Ese mantra tiene un sentido para ti, porque tenés que ser iniciado en ese tipo de conocimiento. Eso, bueno, pero si nunca lo... ¿Y de dónde es? Que nunca había escuchado. Ese es el budismo tibetano, son iniciaciones al budismo tibetano. Entonces, por eso te digo, es muy raro que tú vayas a soñar con algo que es absolutamente ajeno a tu alma y a tu persona. Por eso digo, primero, saber muchísimo de lo propio, y después, y sí, cuando vos empezás a buscar, fíjate, yo te digo, busca la etimología de puerta. Bueno, y ahí irás, puerta viene del latín, el latín forma parte de la cultura romana, de una civilización determinada, pero a su vez capaz que seguramente cuando vas a buscar puerta, que viene del latín, también viene del griego, y una parte viene del indoeuropeo, y ahí empezás a tocar otras culturas. Y ahí cuando haces eso, ¿qué es lo que te pasa adentro? Algo se va moviendo. Claro, se va moviendo, ¿no? Entonces sí. En la medida que se va moviendo, tú te abrís a otras percepciones, entonces sí podés incorporarlas a tu sueño, pero ya hay una inclinación de tu ser hacia eso, o sea, ya hay una búsqueda que es distinta a la búsqueda común. Bueno, yo soñé que me caía de la cama, y bueno, no sé, tenés miedo de algo, te pasó algo durante el día en el cual fue como un golpe, porque la caída es eso, o sea, bajaste de nivel en algo. De nada vale que yo te interprete, no sé, la cama de estilo hindú. Uh-huh. ¿Entendés lo que no sé si entienden lo que quiero decir? Primero, Instagram, Serendipia Radio Cultura. El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Hola, Yanela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tantos días. Yo también días. los extrañaba. Te confieso que el martes pasado estaba dispuesta y después me di cuenta que nunca te había dicho nada, así que me quedé dispuesta sin haberte hablado. No, qué cosa. No, hay pero que bueno, comunicarse. son épocas muy agitadas, siguen siendo épocas muy agitadas. Sí. Y siguen siendo maravillosas épocas, por lo Sí. tanto. Bueno, un gusto estar de vuelta. Lo Bien. primero que quiero hacer es del último programa corregir, por eso siempre los oigo, porque viste que uno cuando empieza a hablar en el apuro a veces decir cosas que no son acertadas. Y estuve hablando del idioma griego, de la traducción sobre todo de los últimos dos de Uriel, de los arcángeles, y de Uriel y Rafael, pero en realidad todos esos nombres vienen del hebreo, las traducciones vienen desde el hebreo, no del griego. Bien. Lo mismo el término ángel sí viene de angelus del griego, pero el nombre que le dan en hebreo es malachim, esto significa el mensajero. Tienen otros términos, pero ese es el más conocido, el que más ha trascendido dentro de la literatura como tal. Entonces, haciendo esa precisión, podemos volver a arrancar en este lugar que me encuentro, que es toda ciencia trascendiendo. O sea, todas estas ciencias son auxiliares para que comprendan en profundidad esta forma de método del sueño que siempre estamos hablando. Entonces, habíamos hablado y estábamos hablando de las dos formas de conocimiento de lo divino. Uno es directo, que es la teología en sí misma, y la otra es la teología de la naturaleza, que es la que venimos desarrollando. De todo esto que uno va hablando, vos preguntabas en el último programa, bueno, ¿y esto cómo se aterriza en el sueño? Entonces, vimos que hay ángeles, se nos manifiestan ángeles, a veces se nos manifiestan con nombres. Entonces, esos nombres uno debería buscarlos. ¿Qué significan? Vimos que el ángel es externo y es interno y alude a una potencia del hombre. Entonces, todo eso tiene que servirme a mí, más allá de aplicar el método que lo vimos, el método para interpretar nuestros propios sueños, más allá de aplicar eso, uno empieza con todo este conocimiento a tener un diccionario básico y a saber de qué el sueño nos está hablando en profundidad, que era un poco lo que la otra vez decías, o sea, qué cosas de los sueños yo puedo tomar. Ponele, sueño con un ángel. El ángel muy probablemente se presente o tenga ciertas características en su presencia que me van a hablar de quién es, o si es mi ángel de la guarda, o es otro ángel que se presentó, y buscar. Eso habla de mí misma, o sea, estamos hablando de sueños que nos hablan a nosotros mismos, a nuestro mundo interior y exterior. Entonces, esa es una manera de mirarlos. Por supuesto, si vemos un sol, ¿qué significa el sol en nuestra tradición? O sea, buscar todas las interpretaciones de los sueños que hay a través de la cultura occidental. Digo occidental porque nosotros vivimos al occidente del mundo. Entonces, a veces las interpretaciones que vienen del oriente no son exactamente culturalmente las mismas que nosotros. Por eso cada tradición profundiza en su cultura madre también. Claro. Entonces, eso... cuando vemos una puerta, ¿de qué nos habla una puerta? O sea, la puerta es un lugar de pasaje, también es una frontera, también es algo que yo tengo que abrir o que tengo que cerrar. Entonces, más allá de esas características que parecen ser fijas, cuando uno entra en el término, dice, ¿puerta de dónde viene? ¿Cuál es su etimología? Y ahí empezás en un viaje que no tiene fin y que te le da profundidad a tu sueño. Lo mismo los colores. ¿Qué colores son relevantes para nuestras tradiciones? ¿Por qué? ¿Cómo han cambiado? O sea, exige de uno mismo para interpretar una culturización profunda en todos los ámbitos, ya sea en el arte en todas sus manifestaciones, en la cultura práctica, en la forma de trabajo, en la agricultura, en el mundo, en la sociedad que me tocó nacer, en la geografía que me tocó nacer, ahora, en la piel que habito. Sí, todo eso forma parte del sueño. Acá partís de la base que, sí. O sea, no sé, estoy pensando, ¿no? ¿No estás tomando en cuenta que podría haber otras vidas, por ejemplo? Sí, claro que las hay. Digo, ¿qué otras vidas? Porque si hablamos de que nos tenemos que ceñir a los signos o a los símbolos vinculados a nuestra cultura nomás, ¿qué pasa si soñamos cosas que van más allá
Y bueno, de tenés que nuestra buscarla. vida de hoy día en este lugar del mundo. Es bien raro que alguien que no se haya sentido inclinado a investigar más allá de su mundo cotidiano suene con simbolismos que pertenecen a tradición. Si vos lees el libro, en el libro corre y barre muchas tradiciones. La primera es la propia, que es lo que hablábamos, es la judeocristiana musulmana, porque son el tronco de Abraham. Después se va al oriente y recorre parte de la tradición hindú, parte de la tradición china, parte de la tradición tibetana. Después vuelve a América y recorre lo que son las tradiciones panandinas, algunas relaciones con otro tipo de culturas que no son las habituales, pero para eso tiene que haber habido una inclinación, para que tú sueñes con simbolismos que no tienen nada que ver con tu vida, tiene que haber en ti una inclinación ya natural eso. Entonces, si está esa inclinación, la seguís. Ujú. Me explico. Si tú soñás con una Tara, que es una de las diosas del budismo, es porque en algún momento, en algún sitio, tú ya las vistes, las leíste, alguien te acercó. Bueno, entonces seguís ese camino. Si sueño con una Tara y no sueño con la Virgen María, por ejemplo, para poner un ejemplo tonto, digo, bueno, entonces ¿Cómo voy es eso de la hacia Tara? Nunca había escuchado. ¿Qué es una Las Tara? taras son imágenes Sí. de distintas diosas, la tara Bien. blanca, la tara verde, la tara de la medicina. ¿Y de dónde Cada son? una de ellas asociada a un mantra. Ese mantra tiene un sentido para ti, porque tenés que ser iniciado en ese tipo de conocimiento. Eso, bueno, pero si nunca ¿Y de dónde es? Que nunca había escuchado. ese es el budismo tibetano, son iniciaciones al budismo tibetano. Ahí va. Entonces, por eso te digo, es muy raro que tú vayas a soñar con algo que es absolutamente ajeno a tu alma y a tu persona. Por eso digo, primero, saber muchísimo de lo propio, y después, y sí, cuando vos empezás a buscar, fíjate, yo te digo, busca la etimología de puerta. Bueno, y ahí irás, puerta viene del latín, el latín forma parte de la cultura romana, de una civilización determinada, pero a su vez capaz que seguramente cuando vas a buscar puerta, que viene del latín, también viene del griego, y una parte viene del indoeuropeo, y entonces ahí empezás a tocar otras culturas. Y ahí cuando haces eso, ¿qué es lo que te pasa adentro? Algo se va moviendo. Qué Claro, se interesante va esto, moviendo, ¿no? entonces Sí. en la medida que se va moviendo, tú te abrís a otras percepciones, entonces sí podés incorporarlas a tu sueño, pero ya hay una inclinación de tu ser hacia eso, o sea, ya hay una búsqueda que es distinta a la búsqueda común. Bueno, yo soñé que me caía de la cama, y bueno, no sé, tenés miedo de algo, te pasó algo durante el día en el cual fue como un golpe, porque la caída es eso, o sea, bajaste de nivel en algo. De nada vale que yo te interprete, no sé, la cama de estilo hindú. Ujú. ¿Entendés lo que no sé si entienden lo que quiero decir? Primero me tengo que empaparme para interpretar mis propios No, sueños, pero no me los de interesa, otros, claro. de mi cultura. Me interesa esto, sí, de que, por ejemplo, mi estás en cultura un es lugar... riquísima, Sí, vastísima, y no la conocemos. sí. Pero sí en eso, y en general cuando aparecen en sueños de personas otro tipo de... Por ejemplo, una señora que soñaba, me acuerdo, ella soñaba con un plato volador arriba de su casa, pero la imagen que ella describía era la imagen de una diosa hindú anciana muy antigua. Entonces, bueno, en la interpretación de ese sueño, vos fíjate que tiene como dos situaciones absolutamente en apariencia extrañas, ¿no? Un platillo volador, del cual es algo que se supone que hablamos en esta cultura, y una imagen muy antigua. Cuando esa persona hace la búsqueda de por qué, bueno, ella había leído en su juventud algo sobre la cultura hindú y había quedado fascinada con esta anciana, que yo ni me acuerdo, no sé si era Parvati, no ni me acuerdo el nombre de la diosa, que es una anciana que se presenta como una diosa de la sabiduría, muy viejita, toda envuelta en un manto blanco, muy bello. Y entonces decía, pero ¿y por qué la asocio? Y bueno, en algún punto ella corrió un velo, porque vos fíjate que toda la tradición de los hindú hablan en sus libros sagrados de los vimanas, que eran como, nosotros le decimos platillos voladores, pero como objetos que volaban y surcaban el cielo, que estaba asociado
a una potencia de las divinidades que se podía aprender, como que fuera el objeto parte de la misma persona. Entonces, esa persona cuando empezó a buscar, y bueno, ahí ella después pudo hacer una interpretación de qué le significaba, qué la estaba convocando desde ese sueño, pero en algún momento de su vida o había visto una película, o había leído un libro, o alguien le había hablado, le había quedado grabado en su interior como una inquietud que nunca había revelado, y en el sueño se le muestra y ella empieza una búsqueda. Siempre para interpretar los propios sueños, lo que hay que hacer es, aplicando el método, exigirnos a nosotros mismos y no buscar las respuestas fáciles. Uh-huh. ¿No? Porque para eso no aparecen en los sueños cosas que nunca hayas... Muy difícil. Lo que aparecen pueden ser modalidades de lo que tú conoces, vestidos de distintas maneras, pero no van a aparecer vestidos de vestimentas que a ti no te son familiares. ¿Cómo sería si no? No sé, pero es un territorio tan extraño. Claro, en la cantidad de sueños, o sea, que yo he escuchado, ninguna persona sueña con cosas que tienen que ver, salvo gente que está, por ejemplo, los taoístas. Tengo muchos amigos taoístas, muchos amigos que están dentro de la tradición de la medicina china, otros que están dentro de los movimientos hindúes de los asanas, o sea, esa gente sí, pero esa gente ya está inmersa en otra forma de cultura que va más allá de la cultura en la cual habita en apariencia en este mundo occidental. Es muy raro que vengan con sueños, o sea, vos podés venir con sueños escabrosos, yo que sé, podés describir sueños que te hacen acordar a los cuentos de Poe, ¿no? Sí. Pero ese tipo de fantasmas, ese tipo de cosas, ya está inmerso en nuestra cultura también. Entonces, por eso vuelvo, es raro, es muy raro, no quiere decir que no suceda, pero es muy, muy raro que vos sueñes con algo que no tenga ninguna cosa que ver contigo. Uh-huh. Es muy raro. Puede darse, sí, puede darse. Todos los tratados que hay antiguos de gente que se ha dedicado, como es el libro de oro de Asclepio y de Aristófanes, toda esa gente, los cuentos, las narraciones de los sueños son sueños que tienen que ver con su tradición. No tienen que ver con otras tradiciones, tienen que ver con la forma de desenvolvimiento de su mundo. Sí. Que es lo más cercano que tienen. Que vos después puedas llevarlo cuando haces una interpretación a otro nivel, a otra búsqueda, y ahí sí hacer contacto por esto de las raíces. ¿Viste? Que te decía, si yo busco la etimología de esta palabra, esa palabra me lleva a un mundo, el mundo romano. Todos leímos o estudiamos algo de Roma, pero bueno, capaz que me lleva a una parte del Roma que investigo y resulta que eso también me lleva a la cultura griega, o me lleva a las culturas norteafricanas, o me lleva a las culturas del Medio Oriente, o me lleva más allá a lo indoeuropeo, a las lenguas semánticas, no sé. Ahí entras en un viaje que tu alma te está pidiendo. Claro, y ahí tendrás otra interpretación más, mucho más profunda en el aparente. Como que el lenguaje, es una puerta. Sí, el lenguaje de símbolos es un lenguaje que más o menos manejás, digamos. Claro. Esa sería como la idea. Que vos ya más o menos lo tenés integrado. O sea, hay un lenguaje de símbolos que lo tenés integrado. Hay gente que tiene mucha sutileza y sueña con imágenes, o sea, toca otros estados del ser que tienen que ver con otra forma, por ejemplo, o de música o de lenguas muertas, pero son casos excepcionales, como tales son tratados. Como que se filtra a otra dimensión. A otra dimensión totalmente distinta, que allí habrá un propósito para su alma de por qué eso le pasa y no le pasa a otra gente, si no serían, y no es así, no sucede habitualmente. Por eso mi consejo de que ahonden siempre en sus propias tradiciones y que busquen hasta que los lleve, porque es un descubrimiento, o sea, es un descubrimiento de una parte nuestra, de nuestro ser, que se transmite a través del sueño. Me pareció sí, muy interesante esto que decías, por ejemplo, con lo de la puerta, ¿no? Bueno, vos soñás con algo, estás al lado de una puerta, con alguien, yo pensando en un sueño que tuve hace poco, que había alguien cerca de una puerta, y nunca le había prestado atención a que estaba cerca de una puerta.
cómo hay que mirar los detalles, todo, ¿no? Por eso les decimos siempre, escriban inmediatamente, y después de que escriben, lo leen, y después lo vuelven a narrar como un cuento porque salen más cosas. ¿Se acuerdan que la escritura era un anzuelo que tiraba del sueño?